Hola a todos, soy Jorge Viana. Vamos con la unidad 3 de Medicina, Conocimiento y Filosofía. Eh, Hoy no estoy muy bien. Estoy contracturado, hace frío, estoy cansado, tengo que rendir el viernes. Bueno, voy a hacer lo que pueda. Bueno, espero que les sirva. A ver, ahí vamos. Esto es largo, así que vamos a ponerle pilas. Medicina, Conocimiento y Filosofía. ¿Qué queremos saber de esto? No es objetivo de la medicina antropológica que los alumnos piensen como filósofos, psicólogos o sociólogos, pero sí es tarea de la cátedra, o sea, del apunte que estoy viendo, del libro de la cátedra, nos dice que nos tienen que brindar conceptos básicos de la filosofía y de las ciencias sociales y a la vez generar un espacio de análisis que posibilite a los futuros médicos comprender al ser humano más allá de la estructura somática y reflexionar sobre los aspectos humanísticos de la medicina. Bueno, ¿por qué dice esto? Porque se ve que ahora que los médicos se acostumbraron a comportarse como dioses, a tratar a la gente más o menos mal, entonces dijeron pónganse las pilas y vamos a ser un poco más humanos y le vamos a dar materias como eh, de ciencias sociales, algo como psicología, algo más humanístico, como para que aprendan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de incorporar la filosofía a la información del médico para ser más humanos y así poder tratar todos los aspectos del hombre aparte de su estructura somática? Fácil, una boludez. Ahora, filosofía y sus ramas. Vamos más al contenido teórico. Eh, bueno, primero voy a decir algo que leí acá antes de empezar con la filosofía y sus ramas, que me pareció interesante y que es la realidad de todos nosotros y que para el que no lo entendió y vea este video, lo va a entender porque está bastante claro. Dice, al concluir la carrera, el médico deberá enfrentarse a la realidad y a las exigencias de la práctica. Si sortea las condiciones de ingreso, eso sí, realizará una residencia hospitalaria donde el rigor del aprendizaje, la dedicación diaria y las guardias frecuentes seguramente no le van a dejar tiempo libre para pensar en otra cosa. Y es algo como lo que me está pasando a mí. Antes pensaba en otras cosas y ahora lamentablemente me estoy dando cuenta que estoy todos los días enfrente de una computadora estudiando. Pero no me arrepiento, yo lo elegí, digamos. No le echo la culpa a nadie. Espero que ustedes tampoco. Además, exigido por la velocidad de los avances científicos y tecnológicos vinculados a los problemas de salud, tendrá que participar en cursos, seminarios, ateneos intensivos, instancias de capacitaciones necesarias, pero que implican un tiempo y esfuerzo extra requeridos para completar, actualizar sus conocimientos y competencias. O sea, que se van a tener que seguir estudiando toda la vida. Aquellos que dicen, me recibo y no estudio más, mentira. Así que, a no quejarse. Bueno, eh, si les sirve de consuelo, sepan que esta es una carrera en la que van a tener mucha responsabilidad, igual que yo, y que eh, también les va a traer muchos beneficios, más allá de la plata, que generalmente uno no se mete en medicina por la plata. Así que, bueno, vamos a lo nuestro. Filosofía y sus ramas. La filosofía sabemos que es la madre de todas las ciencias y que tiende a aspirar al saber total, o sea, trata de saber todo. Es muy curiosa la filosofía y quiere conocer el fundamento de todas las cosas, y supone una actitud reflexiva que intenta dar respuestas a todo lo que se nos presenta. ¿Tenemos alguna duda de algo? Podemos recurrir a la filosofía para responder, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias y tiende a estudiar todo, el saber total. ¿Cuáles son sus ramas? A ver, las ramas de la filosofía tenemos la ontología, la gnosología, la epistemología, la axiología y la ética. ¿Qué quiere decir cada una? Bueno, ontología se refiere al ser. Estudia el ser en cuanto a tal, es decir, sus atributos, cualidades y las esencias, o sea, las cualidades generales y las esencias, o sea, estudia al ser. Eso es lo único que le piden que ustedes sepan. ¿Qué estudia la ontología? El ser. La gnosología estudia el conocimiento. La gnosología estudia el conocimiento, la relación del conocimiento con los objetos de la realidad, cómo se llega al conocimiento, cómo hacemos para obtenerlo y cuáles son las limitaciones en el conocer. Y después tenemos la epistemología. ¿Qué habla la epistemología? Es
Episteme es ciencia, estudia los métodos para acceder al conocimiento. Y la axiología estudia el valor, la problemática de los valores y la teorización acerca de los valores. La teoría de los valores, todo lo que tenga que ver con los valores, le corresponde a la axiología. La epistemología le corresponde a la ciencia, la gnosología al conocimiento y la ontología al ser. Y la ética, por último, es la moral. Éticos, se diría. Estudia la moral de los actos humanos. En fin, eso es. Ontología ser, gnosología conocimiento, epistemología ciencia y axiología valor y moral sería la ética. Bien, ahora ¿con qué seguimos? A ver, presocráticos. ¿Qué podemos decir de los presocráticos? Primero, antes de decir de qué se trata este tema de los presocráticos, vamos a hablar que hubo diferentes tipos de medicinas en la historia, o sea, de líneas, digamos, filosóficas acerca de la medicina, y bueno, en la historia fueron la medicina mágico-teúrgica, que sabíamos que era en América, en África y en Oceanía. Sabíamos que eran de culturas antiguas que tenían un concepto mágico y religioso de la enfermedad, o sea, no tenían mucha idea de lo que era la enfermedad y lo atribuían a, a un dios o a un demonio que ocupaba el cuerpo, lo enfermaba y había que exorcizarlo, sacarle el diablo. ¿Y quién se encargaba de eso? El brujo o el chamán. Y hasta hoy en día hay algunos chamanes por ahí que andan sacando los diablos. Y bueno, parece que a algunos les sirve. No vamos a juzgar. Bueno, entonces, en la medicina mágico-teúrgica, el demonio tomaba posesión del cuerpo, produciendo la enfermedad. Y para curarla, el brujo debía expulsarlo a través de la magia, un ritual eh, a los espíritus malignos, como para asustarlo. Que se vaya el demonio. Que se vaya, que se vaya. Después estaba la medicina sacerdotal. Dijeron, no es muy serio esto del brujo, del chamán, y vamos a meter a los sacerdotes, un sacerdote que había reemplazado a ese médico brujo, y persistía una medicina mágico-teúrgica. Todavía veníamos con el aspecto religioso. Eh, Ahí tenemos, medicina mágico-teúrgica, sacerdotal, el primero el chamán que expulsaba al demonio, ahora el sacerdote que dice que también viene a reemplazar al chamán. Y después viene las culturas milenarias. Egipto, India y China ya se pusieron un poco más serios, un poco más exigentes y dijeron, bueno, en Egipto, en Oriente Medio, el ejemplo más típico del paso de la medicina mágico-religiosa, que es la que veníamos viendo antes, al empírico racional. Empírico experiencia, racional la razón. Tal como se manifiesta en los papiros de la ciudad de Ebers. Entonces los papiros de Ebers, ahí se manifestaba ese cambio de lo mágico religioso a lo empírico racional. Allí se presentan análisis de casos particulares, se empieza a ver lo que es la clínica, la terapéutica y las conclusiones deducidas de la observación. O sea, empezaron a tener un método un poco más formal. A partir de la clínica, la terapéutica y las conclusiones deducidas de la observación. Hacían historias clínicas, diagnósticos, pronósticos y tratamientos, tal como hoy se los conoce, o sea, de la misma forma. Y después, otra cultura milenaria, la India, se fueron a la India y ahí se desarrolló la semiología. Enfermos, mediante el uso de los sentidos, los lograban ver mediante la palpación, es lo que se hace en semiología, eran los primeros semiólogos, digamos. Se especializaron en el tema de la cirugía, aplicando operaciones, la cesárea. Después, la concepción religiosa de los hindúes era la reencarnación, el sufrimiento. La persona enferma debía que los pecados de los espíritus anteriores a su existencia, entonces estaba condenado a padecer el karma. Como cuando uno dice, tenés un karma, cuando uno es como si estuviera condenado a sufrir algo. De ahí viene el karma. Bueno, después la China. China. La medicina mágico-teúrgica con una medicina empírico-religiosa de relación entre religión y filosofía. Entonces, era una medicina mágico-teúrgica y empírico-religiosa. Estaban medio fusionadas los dos. La relación entre religión y filosofía. Después el uso de plantas, la aplicación en prácticas curativas dando origen a la fitoterapia, que hasta hoy en día lo siguen usando,
el uso de agujas colocadas en zonas específicas que lo conocemos como acupuntura, donde había centros de energía y esto de alguna forma podía curar. Actualmente convive con la medicina tradicional o alopática. Bueno, esas son las culturas milenarias. Entonces, científico natural, Hipócrates y Galeno. La medicina científico natural en el siglo IV antes de Cristo estaba Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito, eran los primeros antes de Hipócrates y Galeno, y estos empezaron como de alguna forma